Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hola familia, bienvenidos a este episodio especial de Semana Santa. Está con nosotros mi esposita. Hola familia, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy Lisette y bienvenidos. Y estoy con ustedes, mi nombre es Máximo Décimo Meridio, ¿no es cierto? Me gusta mi nombre es Rash y estaré aquí compartiendo un ratito este espacio con ustedes. Y bueno, vamos a entrar en tema. Se viene este periodo que hoy en día pues es aparentemente descanso, ¿verdad? Pero el enfoque de este episodio es que podamos compartirles la razón correcta por la cual tú y yo hoy tenemos estos días de descanso, ¿no? Ajá. Sí, pues vamos a ver como un poquito más el trasfondo de lo que es la Semana Santa. Me encantaría que nos pudieras contar un poco Por supuesto. de lo que es, de qué se trata. Claro que sí, por supuesto. Pues bueno, el término Semana Santa proviene de una lengua madre, el latín. Y bueno, se compone de la palabra septimana, que significa periodo de 7 días, y santa, del latín sanctus, que significa sagrado o consagrado a Dios. Ahora, un poquito de historia. En su momento, en el siglo I, pues la verdad es que los cristianos se reunían en secreto para poder conmemorar el sacrificio de Jesucristo. Claro, no era una fiesta alegre, no era una fiesta para estar riendo y carcajeando, sino al contrario, se vivía con duelo aquella temporada. Al ser, vamos a decirlo así, los primeros días, pues no tenía un patrón específico de cómo celebrarlo, sino que lo único que hacían era conmemorar el sacrificio de Jesús, ¿de acuerdo? Era su muerte y resurrección de Jesucristo. Sin embargo, en el siglo III, esta conmemoración empieza a ampliarse un poquito más y toma el nombre de que a lo mejor te va a sonar familiar, ¿no? La Pascua. Le empiezan a llamar a este periodo la Pascua para que se pueda recordar el sufrimiento y muerte de Jesucristo. Y bueno, ya esto nos lleva hasta el siglo IV. Aquí sale una persona importante que se llama Constantino el Grande. En ese momento era un emperador romano. Y él es el primero que da la oportunidad a los cristianos, de poder festejar sus celebraciones de manera pública, que en este momento pues estamos hablando de la Semana Santa. Es cuando toma pues por primera vez llamémoslo así, el término que en ese momento se utilizaba, ¿no? Ese término pues bueno, se le llamaba Hebdomana Sancta. Y eso fue transformándose a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, fue adoptando ya no solamente el día del sacrificio, sino ya se estaba ocupando el Domingo de Ramos, cuando es la entrada de Jesús a Jerusalén, el Jueves Santo, la Última Cena, el Viernes Santo, el día de la crucifixión, el Sábado Santo también, que era la espera y vigilia, y finalmente el Domingo de Pascua, o también conocido como Domingo de Resurrección. Uh-huh. En orden, pues ese es como se compone la Semana Santa, y pues que hoy en día ha sido de tan gran impacto, que pues imagínate, ¿no? Creyentes o no creyentes, tenemos estipulado pues ese tiempo, ¿no? De conmemoración. Yo creo que, bueno, la Semana Santa, si nos ponemos a pensar Semana Santa, ¿no? Es como algo que no se debe dañar, ¿no? Como algo inmaculado, por decirlo Exacto, así. algo íntegro, impecable. Ajá, como que no se puede dañar. Vaya término, ¿eh? Como que no se puede dañar, no se puede ensuciar, Uh-huh. sino santo, de que nosotros tengamos como reverencia, ¿no? Ante eso, pero me he dado cuenta que la Semana Santa se ha perdido como el enfoque y el verdadero valor de lo que es la Semana Santa, porque realmente es como de, sí, tenemos que recordarnos de Jesús como un diciembre más. No, Más o como menos. Más o menos como de un diciembre cuando que Jesús nació, murió en el pesebre, Ah, caray, no, me estás cambiando la historia, ¿eh? Nació en el pesebre, murió y esto, ¿no? Ajá. Pero en esta Semana Santa es como de, vacaciones, vamos a playita, vamos a descansar en casa, vamos a hacer la carnita con la familia, pero realmente
¿Dónde está nuestro No, y corazón? fíjate, o sea, vamos un pasito atrás, date cuenta de algo, o sea, disfrutamos esta temporada Sí, compartiendo en la familia, de vacaciones, ¿verdad? Aprovechando el espacio libre que muchas veces esta celebración nos permite, ¿no? Hay jornadas laborales que son fuertísimas y que 1 o 2 días que se pueden brindar se aprovechan al máximo. Y es algo súper bonito, es algo excelente el poder irte emocionando, ¿no? Imagínate, yo imagino, ¿no? Los papás a lo mejor diciendo, niños, preparen las maletas porque vamos a ir al parque, vamos a ir a la playa, vamos a ir a acampar, no sé, sí. o sea, cualquier dinámica. Inclusive, ¿saben qué? Va a venir la familia y vamos a compartir. Y eso es súper padre, es algo muy bonito. Pero creo que el punto medular de esta plática es entender que hubo una persona que pagó el precio para que tú y yo hoy disfrutemos de esa carnita asada, para que tú y yo hoy disfrutemos de ese tiempo libre. Y lo mejor de todo, o sea, y creo que aquí es algo que invito a reflexionar, hubo alguien que pagó el precio para que tú y yo hoy tengamos la oportunidad de conocer a nuestro Creador, de conocer la fuente de nuestro propósito, de nuestra identidad y de nuestro motivo del por cual fuimos creados, ¿no? Sí, entonces es como que hemos perdido ese enfoque del origen de por qué estamos celebrando Semana Santa. Sabemos Ujú, que en ese tiempo las personas pudieron ver a Jesús, convivieron con Jesús, vieron lo que Él pasó, vivió y todo, ¿verdad? ujú, Pero en este tiempo tú y yo lo podemos recordar. En este tiempo podemos recordar ese inmenso sacrificio y esa mayor muestra de amor ujú, que una persona hizo por nosotros. claro. Que sin importar si éramos perfectos, sin importar si éramos santos e inmaculados, Eso, caray, qué buen término. pues decidió morir por nosotros. Sí, No dijo claro. como de, sí, fulanito es malo, entonces por él no y por él sí. No, Ujú, no eligió, o sea, él solamente dijo, voy a entregar mi vida por todos, ¿no? ujú, Quiero que compartas allí el versículo que tú querías hablar en Romanos sí. para que podamos darles a ellos un poco más de contexto del por qué Jesús murió por nosotros. Por supuesto. Y de hecho, no sé si les gustan las historias, pero voy a tratar de no trabarme, porque es un poquito larga esta lectura, pero es súper importante porque nos resume el por qué Jesucristo tuvo que ir a la cruz, ¿no? Y aquí quiero resaltar primero una definición, la definición de pecado, ¿no? Creo que hemos jugado, hemos escuchado cotidianamente el término pecado, ¿no? Tú pecador, ¿no? O Sí, nosotros los pecadores, ¿no? sí. O esto, ¿no? Y se escucha inclusive como, ¿cómo decírtelo? Como pesado, como fuerte, ¿no? Como, ay, me dijeron pecador y, ¿no? O Bueno, hasta eso se ha perdido el valor de eso. O sea, ujú, esa palabra como que ya la toman hasta de juego, pero no es un juego. claro. No, y sabes, o sea, ahorita queremos como redefinir algunas ideas y darle el peso que debe a algunas palabras. Y ahorita quiero enfatizar con ustedes la palabra pecado. Pecado se define como una transgresión voluntaria. Recordemos que Dios cuando nos creó la atmósfera perfecta para que tú y yo y todos los seres humanos funcionemos en el diseño correcto. Pero en el momento que nosotros desobedecimos a las indicaciones, se abrió esa puerta para que podamos hacer aquello que no solamente nos aleja de Dios, sino que también nos hace daño a nosotros. Nos dio libre albedrío, ¿no? Y mira, exactamente, o sea, en la oportunidad de poder decidir dentro de esa, llamémosle así, ¿no? Bendición, pues se tomó una mala decisión. Y esa mala decisión propició que hoy en día, pues inclusive se hagan preguntas las personas de, oye, ¿y si Dios existe, por qué existe la maldad, no? O sea, hay una confusión. Entonces, el pecado es esa, llamémosle así, una rebelión y desobediencia contra lo que Dios estipuló. Ahora, hay algo bien importante y es que he escuchado a lo largo de este tiempo que muchas personas tienen por concepto que Dios impone, que Dios, o sea, es seguir protocolos, leyes, estatutos y confronta mucho cuando tú piensas que por ser creyente, por tener fe,
pues eres una persona que no comete errores, eres una persona perfecta. Y la realidad es que lo que debemos entender es que una persona que tiene fe es una persona que entiende la necesidad profunda de poder conocer a un Dios perfecto en la condición Imperfecta. completamente imperfecta que es, ¿no? Sí. Entender que tiene debilidades, entender que tiene luchas, que tiene problemas, o sea, todo. Pero lejos de refugiarse con los vacíos que pueda ofrecer este mundo, pues decide optar por Dios, ¿no? Sí, pues es que lo que tú compartes es como de entender que el pecado y la maldad que entró en este mundo fue a través de la mentira, Ujú, ¿no? Y la mentira, como lo vemos en Génesis, también nos recuerda que fue el enemigo, fue Satanás, ¿no? ujú, Es un ser de mentira, es un ser que viene y nos llena la mente de mentiras para que tú y yo podamos caer en ujú, pecado. Porque, o sea, Jesús, bueno, Dios desde un inicio creó a Satanás. ujú, Satanás se llenó de vanagloria, de altivez y ujú, empezó a querer ser como Dios, pero al hecho de que lo hubiesen expulsado del cielo, ujú, él empieza a engañar de tal manera a los hijos de Dios, a la creación de Dios, para que ellos también estén apartados de Dios. ujú, Porque obviamente es como un celo, una envidia, un odio que Satanás tiene hacia los hijos de Dios, porque él no desea que tú ni yo nos acerquemos a él. ujú, Él lo único que desea es apartarte y la raíz de esto fue que él metió el pecado, porque el pecado es desobediencia y ujú. lo que ama a Dios es la obediencia. Y mira, me acabas de recordar justamente una frase. Quiero mencionar a Werner Carl Heisenberg. No, Heisenberg no es el de Netflix que conocemos, ¿verdad? Ese profesor que hizo Desastres, cosas ¿no? medio locochonas. No, no, Sí. no. Esta persona que quiero citar es un físico teórico alemán y fue uno de los pioneros claves para el descubrimiento de la mecánica cuántica. Y él dijo una frase que está impresionante y me encanta. Dice, el primer sorbo de la ciencia te vuelve ateo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando, Wow, está ¿no? súper Está buena. increíble. Quiero decir algo y tomar en cuenta porque vamos a dar inicio a esta lectura que es muy profunda, pero cada uno de nosotros tenemos un espacio en nuestro ser que solamente puede ser llenado con Dios, solamente con Él. Todo aquello que hoy en día nos está desviando, nos está llevando a tomar la decisión errónea de que muchas veces lo que por impulsos o por emociones te puede satisfacer y te lleva a una destrucción, hoy en día tiene la oportunidad de tener una solución, ¿no? Entonces, creyente o no creyente, creo que esta es una buena noticia que vamos a escuchar juntos. Entonces, ¿estás lista para esta lectura? Claro que sí. Tengo aquí mi Biblia, sin embargo, quiero leerla en una versión llamada La Palabra. Este, me gustó mucho, entonces voy a dar inicio. Y dice de la siguiente manera, Adán y Cristo. Fue el ser humano el que introdujo el pecado en el mundo y con el pecado la muerte. Y como todos pecaron, de todos se adueñó la muerte. Antes que se promulgara la ley, ya existía el pecado en el mundo, pero al no haber ley, tampoco el pecado podía ser sancionado. Y sin embargo, la muerte ejerció su imperio desde Adán hasta Moisés, incluso sobre quienes no pecaron con la transgresión como la de Adán, que es figura del que había de venir. Por más que no hay comparación entre el delito y el don, por si el pecado de uno solo acarrió a todos la muerte, la gracia de Dios, es decir, el don gratuito de otro hombre, Jesucristo, se volcó mucho más abundantemente sobre todos. Y existe otra diferencia entre el pecado del uno y el don del otro, ya que el juicio a partir de un solo delito terminó en sentencia condenatoria, mientras que el don a partir de muchos delitos terminó en sentencia absolutoria. Sí, pues por el delito de uno, de solamente uno, la muerte implantó su reinado, con mucha mayor razón vivirán y reinarán a causa de uno solo, Jesucristo, el que ha recibido con tanta abundancia el don gratuito de la amistad de Dios. En resumen,
Si el delito de uno acarreó a todos la condena, así también la fidelidad de uno es para todos fuente de salvación y de vida. Y si la desobediencia de uno solo hizo a todos pecadores, también la obediencia de uno solo ha recuperado para todos la amistad de Dios. En cuanto a la ley, únicamente sirvió para que el delito se multiplicara, pero cuanto más se multiplicó el pecado, tanto más abundante fue la gracia. Así que lo mismo que el pecado implantó el reinado de la muerte, ahora será la gracia la que reine, restableciéndonos en la amistad divina y conduciéndonos a la vida eterna por medio de Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué tal? Wow, eso está muy poderoso. Está demasiado poderoso porque primero podemos entender que nosotros estábamos muertos, Claro. pero no está hablando, yo pienso que no es una muerte física, sino estábamos muertos espiritualmente, Ujú, porque cuando el enemigo entra y coloca en nosotros el pecado, nos mata ujú. espiritualmente, alejándonos de Dios. Exacto. Entonces, lo que hace el pecado es arrastrarte hasta lo más profundo, te hunde y Ujú. no permite que tú puedas tener una relación cercana con Dios. Es allí donde podemos rectificar que existen los zombies, muertos en vida, ¿no? Literal. Sí. Sí, sí, sí. Oye, no, pues mira, Adán, conocido como el primer hombre, fue el que abrió la puerta abrió la puerta al pecado. Y por ende, pues nuestra relación con Dios se vio afectada. Pero me encanta cómo enfatiza, ¿no? Por uno, menciona que es un delito, es decir, que cometió un error, una falta. Pero para Jesucristo lo llama como un don, ¿no? Como una oportunidad. ¿Y cuál es este don? Habla de la gracia. Y gracia no es solamente como tener, no sé, o sea, de buen parecer, ¿no? O ser gracioso, ¿no? O sea, la gracia en este enfoque es recibir algo sin merecer, ¿no? Recibir algo que tú y yo sabíamos perfectamente que no teníamos que recibir. En particular, hoy recibimos la oportunidad de restituir nuestra relación con nuestro Creador. Cuando tú y yo nacemos, pues, ¿qué es lo que sucede? Aunque pareciéramos completamente limpios e inmaculados, bebés, ¿verdad? Como lo dices, la verdad es que hay una esencia pecaminosa que viene consigo, viene con nosotros. Pero aquí hay un salto impresionante que tiene que suceder y es la parte de la conciencia. Tenemos que ser conscientes de nuestra condición y necesidad de Dios. Si tú hoy estás escuchando esta parte y todo lo que venimos hablando te está haciendo sentido, quiero invitarte a que vuelvas esa conciencia, a analizar tu condición, porque tal vez estás viviendo una excelente temporada o estás viviendo una temporada muy dura. En cualquiera de los dos escenarios, Dios está disponible. Por eso, cuando tú y yo crecemos y tomamos la conciencia de lo que es bueno y malo, pues, ¿qué crees? Tenemos la condición perfecta de decir, Señor, quiero conocerte. Y eso, el poder decir esas palabras y saber que Dios va a responder, es gracia. Sí. Es gracia. La Biblia nos enseña que colocando a Dios en primer lugar y su justicia, todo lo demás será añadido. Dios sabe perfectamente lo que necesitamos y no descarta lo que queremos. Entonces creo que es una buena noticia saber que en esta temporada de Semana Santa podemos fortalecer y conmemorar correctamente y disfrutar con nuestros seres queridos esta salvación, esta gracia, ¿no? Esta restitución de relación. Y digo, a lo mejor vamos cerrando algunos puntos, pero quiero hacer saber que si Jesucristo vino y murió, hace sentido el saber que fue por amor a ti y a mí y a cada una de las personas que hoy están escuchando este episodio. Yo quiero compartirles una frase y también un versículo, y es la siguiente: la cruz no es el resultado de nuestra obediencia, es el inicio de nuestra transformación. Amén. Y dice Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Totalmente. O sea, Dios dice que amó tanto al mundo. Ujú. Y esto me lleva cuando Adán y Eva habían cometido el pecado de desobedecer a Dios,
lo que Dios hace con ellos, y siempre yo he repetido esto mucho en todo lado, yo creo que los que me van a escuchar saben, pero Dios lo primero que dijo fue: ¿dónde están? Les buscó y les dijo: ¿dónde están? No fue el Dios como muchos lo presentan, de que es malo, de que es un Dios que si tú te portas mal te va a lanzar un trueno, o que es el Dios que está en su trono juzgando a todos. No, sino que fue tan lindo, fue tan papá, o sea que dijo: ¿dónde están mis pequeñitos? Yo me lo imagino así: ¿dónde están? ¿No? Sí. Y cuando Dios va y los busca, pues él ve a sus hijos con sus hojas tapándose, ¿no? Tapando su cuerpo, tapándose de lo que ellos habían descubierto. Y puedo ver algo muy hermoso, y es que Dios fue el primero que hizo un sacrificio de sacrificar a un animalito para poder vestir a Adán y a Eva. Y eso para mí es algo muy, muy que me explota la cabeza, porque digo, él mismo lo creó, él mismo lo tuvo que sacrificar por amor a ti, por amor a mí. Entonces como que sí, es algo que no hay como palabras para eso. Su amor es tan grande, tan infinito, que no fue de, sí, ya tápate como puedas y lárgate aquí. No, o sea, los cubrió con algo que para él también era muy valioso. O sea, a Dios no le importa, o sea, si no le importó de pronto sacrificar a este animalito, haz de cuenta, y que yo creo que sí le dolió, yo creo que sí le lastimó porque él lo creó, pues no me imagino cuando su hijo murió en la cruz. O sea, yo creo que lo más durísimo que Dios pudo experimentar fue el sacrificio de su hijo. Claro, imagínate. Pero el saber que Jesús estaba diciendo: ellos tienen valor, ellos pueden ser útiles, papá. Ellos tienen un grande propósito, ellos valen la pena. Sí. ¿No? Y o sea, como que entender todo esto, digo, ¿cómo podemos nosotros corresponder de tal manera? Pero a veces nosotros pensamos que es hacer miles de sacrificios, es hacer un montón de cosas, pero lo que Dios nos dice en su palabra es que en el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, es tan sencillo lo que Dios nos pone, y a la vez es tan difícil, porque lo que Dios está diciendo es: corresponde a mi amor. Correspóndeme al amor que yo te estoy ofreciendo, ¿no? Sí. Fíjate que mencionas algo bien interesante. O sea, en medio muchas veces de nuestra transgresión, de nuestra desobediencia, de esa enemistad que podemos presentar con Dios, Dios no lo toma como lo tomaría, llamémoslo así, en la lógica humana, de, pues tú me hiciste, pues ahí te va, ¿no? O sea, literalmente Él se queda esperando. Yo creo que le duele nuestras acciones, y yo he escuchado muchas veces, ¿no? Que a veces como los papás reciben las groserías por parte de los hijos y les duele en lo profundo, imagínate, ¿no? Dios que nos amó infinitamente, en esa enemistad, Él queda y aguarda esperando. Y sabe el momento exacto donde tiene que abrazarnos. Y es algo que no esperamos. Es algo que no sé, como que nuestra cabeza no procesa nuestra Tanto forma. amor, Exacto, ¿no? o sea, no sé, queda así como lagueada. Como que estamos acostumbrados a la mala vida. O sea, imagínate, yo me imagino este cuadro, o sea, Dios parado, ¿verdad? Así, de frente a nosotros, y una persona que a lo mejor está en enemistad diciendo: ¿por qué me amas, no? ¿Por qué me amas si yo te desobedecí, si yo no creí en ti, si yo decidí irme por mis propias emociones? O sea, te escupí, me burlé de ti, fui incrédulo. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí cubriendo mi desnudez, mi pecado, mi falta, ¿no? ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me das esa oportunidad de una vida eterna sabiendo cómo soy, ¿no? Y entonces la respuesta de Dios en su silencio es: porque te amo. O sea, te amo y punto. Fulminantemente. Muchos de nosotros hemos visto La Pasión de Cristo, hemos visto esta película, y digo, o sea, puedes verla cuantas veces quieras y te va a tocar en lo más profundo de tu ser, porque no habla a tus emociones,
habla a tu espíritu. Y recordemos que Dios sopló aliento de vida a nosotros. Hay fragmentos de Dios en nosotros. Y cuando vemos ese acontecimiento, no solamente se te conmueven tus emociones. Yo creo que hay fibras sensibles que el Espíritu de Dios que mora en nosotros recuerdan ese momento. Claro. Y entonces, o sea, enlazan el tiempo e historia y oye, o sea, es un impacto impresionante. Y lo más hermoso es eso que tú comentas. O sea, el regalo más precioso que nos pudo dar Jesús fue su Espíritu. Totalmente. Su Espíritu Santo. Uh-huh. Porque sin Él, tú y yo hoy no viviríamos. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos estaba creando, Él sopló su Espíritu, su aliento de vida. El aliento de vida de Dios es su Espíritu. Entonces, Él puso en nosotros su Espíritu. Uh-huh. Y si tú y yo hoy no tuviéramos el Espíritu de Dios, estaríamos muertos. Exacto. Nuevamente. Vacíos. Estaríamos vacíos, rotos. Por eso muchos de los que Uh-huh. de pronto están buscando saciar su vacío en las cosas del mundo no lo van a encontrar. Exacto. Porque su origen viene de Dios. Total. Su origen viene de Cristo. Oye, qué bonito, ¿no? O sea, tu origen no es la tierra donde naciste. O sea, tu origen es en Dios. Punto final. Ese es tu origen. Uh-huh. Ese es tu molde. El molde correcto donde vas a encajar. Uh-huh. No en el molde que el mundo te ofrece y te muestra, sino el molde correcto está en el corazón del Padre. Totalmente. Sí, creo que es importante hacer ese tipo de análisis, esta conciencia de lo profundo y abundante que es el amor de Dios para con nosotros. Sí. Y ese es un significado poderoso que debe hacer sentido en esta temporada, Semana Santa. Cuando estemos compartiendo con la familia, hay que tomarnos unos minutitos, simple y sencillamente para cerrar los ojos y decir, gracias Dios, gracias Señor. Gracias porque dice una canción de Alex Campos, ¿no? Que fue su silencio de amor. Y entonces en ese silencio, cuando estaba yendo hacia la cruz, él sabía lo que estaba ganando. Tú puedes ir hoy en día a una tienda y pagar a lo mejor unas papas, ¿no? Puedes ir a prisión y pagar una multa. Hay muchas cosas que puedes adquirir con dinero, pero lo que Jesucristo hizo fue comprarnos a precio de sangre. Pagó una deuda completa. Exactamente. O sea, algo que humanamente, o sea, es, ¿cómo decírtelo? Inconcebible. O sea, es algo tan grande, tan poderoso, que tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y te voy a decir algo. Cuando Jesús estaba allí en la cruz, Uh-huh. Él no lo hizo por quien éramos. Él lo hizo porque no quería pasar una eternidad sin nosotros. Es fuerte eso, ¿eh? Todo el tiempo ha estado pensando en nosotros. Uh-huh. El creador de los cielos, de las estrellas, no quiere pasar una eternidad sin nosotros. Ajá. Está bárbaro. Es muy profundo. Tómatecito. Sí. Corte. Sí, no, impresionante. O sea, qué bonito es poder disfrutar con el concepto correcto, la idea correcta. No está prohibido, o sea, no tienes por qué quedarte en casa, ¿verdad? Y darte golpes de pecho de, ay, soy la peor persona, Soy ¿no? pecador, O sea, disfruta, hay que disfrutarlo, hay que cuidarse, o sea, cuando uno se cuida y le hace las cosas con medida, también está dándole gracias a Dios. Y lo único que creo que podemos hacer en este tiempo es recibir ese precioso regalo. No lo merecíamos, pero lo tenemos. Es como cuando, sí, como tú dices, o sea, no lo Ujú. merecemos y si nos lo están entregando, solo Ujú. queda cuidarlo. Ujú. O sea, queda ser agradecidos y cuidarlo con todo lo que podemos, con todo lo que somos. Sí, Y la manera en la que tú puedes cuidar el regalo que Dios te dio es siendo obediente. sí. Dios ama más la obediencia que 1000 sacrificios. Y eso es lo que Dios decía de ti y de mí. Obediencia. Totalmente. Ujú. Así que vamos cerrando este episodio.
y haciendo una conclusión rápida. Jesucristo fue a la cruz por amor a ti. A ti que estás escuchando, tú que estás viendo y consumiendo este contenido, lo hizo también por ti, amor. Y por ti. Y lo hizo por mí. Y lo hizo con el objetivo de darnos esperanza, de darnos vida y una nueva vida y una nueva oportunidad de conocer a Dios. Y de pasar una eternidad junto a De Él. pasar una eternidad con Él y de recibir a su Espíritu Santo. Porque Él lo llena todo. Él es más que suficiente. Es un regalo que se recibe por gracia, no porque seas buena persona, no porque seas la peor persona. No es un premio de consolación, ¿no? Es porque Dios nos ha mirado con tanta dignidad que se ha dado a sí mismo a nosotros. Entonces, queremos cerrar este episodio orando, dándole gracias a Dios por su sacrificio, dándole gracias a Dios porque siendo Dios resucitó y mostró su naturaleza divina Y pronto volverá. y que pronto volverá. Así es. Así que vamos a darle gracias a Dios. Adelante. Señor, te doy gracias, Padre, por esta temporada, por este día y este momento y por la persona que está escuchando y viendo este contenido, Señor. Amado Rey, la gloria es para ti y hoy nos presentamos delante de ti con un corazón humilde, con un corazón que reconoce cuánto te necesitamos, Señor. Así que hoy, Padre Santo, queremos expresar la mayor gratitud que podamos hacer y darte a ti, Señor, toda la autoridad para que puedas venir y sentarte en el trono de nuestros corazones. Gracias, amado Dios. Y si hay una persona, Padre, que hoy está en busca de respuestas, está en busca de conocer tu rostro, date, Señor, dale la oportunidad de conocerte. Dale la oportunidad, Señor, de experimentar la plenitud que solamente tu persona puede dar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues gracias, familia, por estar aquí. Espero que estas palabras la guarden en su corazón y que puedan hacer real a Dios en sus vidas. Así es. Les mandamos un fuerte abrazo, que Dios les bendiga enormemente, que disfruten mucho esta temporada. Y recuerden, aquí estamos mi esposita y yo para servirles. Bendiciones.